viendo en la pantalla, el título de este mensaje se llama Cristo y la magnífica derrota al tentador. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 para ver ese pasaje. Es interesante que el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. De los 4 evangelistas, 3 de ellos, Mateo, Marco y Lucas, hablan de la tentación de Jesús. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención que el Evangelio de Juan, que es del más cercano discípulo del Señor, no habla de la tentación. Juan y Cristo eran primos hermanos, porque Juan era hijo de la hermana de María. Y el Señor, como María era su madre terrenal, y José, el carpintero, su padre terrenal, era primo hermano de Juan, el apóstol. Y Juan el apóstol es el único de los evangelios que no narra la tentación de Jesús tal y como ocurrió. Algunos aducen que no lo hizo porque Juan se enfocó en su evangelio en mostrar que Cristo era Dios y Dios no puede ser tentado. Y muy probablemente por eso excluyó la tentación de su evangelio. Pero este texto en Mateo capítulo 4 tenemos los mayores detalles de la misma junto con Lucas capítulo 4 también. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una observación muy interesante y que mencionaba en una ocasión hace ya un par de semanas es que Mateo capítulo 4 está después de Mateo capítulo 3. Eso es obvio, ¿verdad? En Mateo capítulo 3, para que puedan entender este verso del capítulo 4 que leímos, está la historia del bautismo y la unción personal del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3 es la predicación de Juan el Bautista llamando a todas las personas al arrepentimiento y al bautismo. Y para sorpresa de Juan, en medio de todas las personas en la fila de gentes que él tenía para bautizarse, allí estaba nada más y nada menos que el Señor Jesucristo junto a las demás personas. Si ustedes van conmigo ahí mismo, Mateo 3:13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Observen que Juan el Bautista reconoce de inmediato que el Señor no necesitaba el bautismo. Si ustedes después en su casa leen desde el verso 1 del capítulo 3 hasta el verso 12, van a ver con qué vehemencia Juan llamaba a las personas a bautizarse. Inclusive cuando personas llenas de maldad y de pecado como los fariseos y los saduceos vinieron a bautizarse, él le dice en el versículo 7, oigan esto: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan sabía que estas personas eran unos farsantes. Pero a pesar de ser unos farsantes y de unos hipócritas,
ellos tuvieron el siguiente pensamiento. Vieron la vida de Juan, dicen, oye, este es un hombre íntegro. Pero aparte de eso, vieron los portentos y milagros de Juan y ellos dijeron, él no se vende, es un hombre íntegro y tiene unción de parte de Dios. Aunque yo no creo, él sí cree. Yo no pierdo nada con bautizarme. Déjame ponerme en la fila. Que si es verdad lo que este hombre dice, yo no quiero perderme el premio. ¿Ven la idea de ellos? La idea de ellos no era, wow, yo soy pecador. He mentido, he robado, he estafado, he engañado, he adulterado, he fornicado. No. Ellos querían seguir viviendo como vivían, pero en la cábula que tenían en su mente, si hay una bendición por meterse al agua, yo no tengo problema de entrarme al agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Zambullirse? Pues vamos a zambullirnos. Y Juan, al ver esa situación, le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Miren, en un inicio, ellos debieron de haberse percatado de que el bautismo no es nada mágico. Y Juan se lo está diciendo. Juan le está diciendo, ustedes son víboras y no hay en ustedes el más mínimo interés de arrepentirse de sus pecados. Así que, ¿a qué vienen aquí? Esa era la enseñanza, pero ellos se quedaron en la fila para ser bautizados. Sin embargo, en el caso de Jesús, cuando Juan lo alcanza a ver, el texto da la idea de que Juan se inclina y dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo, Juan el Bautista, yo necesito ser bautizado por ti. Él identifica a Jesús y dice, Señor, pero tú eres el creador de todo. Tú eres el Dios hecho hombre. Yo que he vivido una vida de santidad necesito el bautismo tuyo. ¿A qué tú vienes a bautizarte? Verso 14 del capítulo 3. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero obedece, bautízame, y aunque tú no lo entiendas, mantente callado. Pero ya han pasado 2000 y pico de años, y yo tengo la obligación de explicarle a ustedes qué estaba en juego aquí. Cristo ciertamente no necesitaba el bautismo. Cristo era Dios hecho hombre. Y porque Él era Dios hecho hombre, Él no tenía de qué arrepentirse. Pero el Señor Jesús vino a la tierra con un propósito marcado y definido. ¿Y cuál era? Ocupar el lugar que Adán había perdido. Si ustedes van conmigo a Génesis capítulo 1, vayan conmigo por favor, para que vean qué era lo que estaba en juego, tanto en el bautismo del Señor como en su tentación. Génesis capítulo 1, verso 28 o 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
Ustedes van a ser los jefes de la creación. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, oigan esto, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Qué le estaba diciendo Dios al hombre y a la mujer? Ustedes son los jefes, los gobernadores, los administradores de toda la creación. Toda la creación ahora estaba en los hombros de Adán, que fue creado primero. Eva sale de la creación de Adán, porque él hace dormir al hombre, toma una de su costilla y forma a la mujer. Así que en el argot bíblico, el cabeza de toda la creación es el hombre. Es el hombre, no es la mujer. Y esto no es una vejación a la mujer en su posición, porque fíjense que aquí en los versos que le leí, Dios le habla en plural. Yo les he dado toda planta, les he dado todo animal, les he dado toda la creación para que sea de ustedes. Aquí no había un conflicto, quién era primero, quién no. Pero posicionalmente, el primer ser creado fue Adán. Es en Génesis capítulo 3 que vemos esta información ya puesta en práctica. Génesis capítulo 1, la creación de todo lo visto, de todo lo creado, la creación del mundo. Génesis capítulo 2, la creación de la mujer. Un detalle de cómo Dios la hizo. Y en Génesis capítulo 2 nosotros vemos que Dios le dice a Adán, ven acá Adán, y le da una orden. Verso 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ven aquí el detalle que no lo dice el capítulo 1. En el capítulo 2, Dios toma a Moisés y le dice, explica más detalladamente cómo fue mi creación. El hombre fue formado primero. ¿Y cómo llega la mujer a existir en la creación? Antes de Dios formar a la mujer, le da a Adán una encomienda. Y van a entender por qué, se la voy a explicar. Verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. No estaba la mujer. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto.
El árbol de la vida en un lado, el árbol de la ciencia del bien y del mal en otro, y el hombre como ser creado allí. Están observando que hay un mensaje detrás de cada cosa. Y lo vamos a ver. Verso 10. Y salía de Edén, para que no piensen que el Edén es un paraíso imaginario, que no era un lugar físico. No, el Edén era un lugar físico. Así como estamos aquí, podemos tocar las paredes. El Edén era un lugar físico. Verso 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. El río es un lugar físico donde tomo agua, donde me baño y hago muchas cosas. Salía un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, da los nombres. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Fíjense que no es algo imaginario, no es un cuento de hadas, que en la nube hay un palacio. No, esto es algo real. Dice, en aquel lugar hay oro. Verso 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río, que todavía está presente al día de hoy, lo pueden buscar en el mapa, es Hiddekel. Hiddekel está en lo que hoy se conoce como Irak y todavía pasa a los territorios de Irán y entra a parte de los territorios de Egipto, que son países al día de hoy. Este es el que va al oriente de Asiria. Tenemos un país que se llama Siria. Bien, y el cuarto río es el Éufrates, un río que también existe al día de hoy en el Medio Oriente. Entonces, la historia del huerto del Edén es una historia real, no es un cuento, no es una ficción, no es una imagen, y por eso le da una ubicación geográfica. De hecho, el huerto del Edén debía de estar en lo que hoy se conoce dentro del territorio de Irak. I-R-A-K, Irak, donde estuvo la guerra del desierto en los años 90, con Estados Unidos y Saddam Hussein. Allí, en esa localidad, estaba hacia el norte, estaba posiblemente el huerto del Edén. Hoy en día es un lugar desértico. Pero dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y aquí hay un detalle muy importante, amigos, hermanos y los que nos vean por la internet. El trabajo fue inventado por Dios antes del pecado. El hombre y la mujer, así como la familia, debían trabajar guardando el huerto y trabajando en él. La famosa canción del negrito del batey es mentira. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo lo puso Dios como castigo. El trabajar yo se lo dejo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. No, el texto bíblico no dice eso. El texto le está diciendo a un Adán que no ha pecado, dice, mira, labra o trabaja y guarda el huerto. Pero acuérdense que yo estoy buscando dónde sale la mujer. Pero yo estoy buscando eso para demostrarle por qué Cristo tiene que bautizarse y por qué Cristo tiene que ser tentado. Yo le dije hace un momento que él estaba ocupando el lugar de Adán. Aquí hay un tema legal de por medio y lo van a entender. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Habíamos leído en el capítulo 1 que había un árbol en medio del huerto, en los primeros versos del capítulo 2, que había un árbol en medio del huerto, que es el árbol del bien y del mal. Hermano, ¿y qué fruto tenía ese árbol? No sé porque el texto no lo dice. Pero lo que estaba en juego era un mandato. Se le dice al hombre, mira, todo lo que hay aquí es tuyo. Solamente ese árbol no me le ponga la mano. Punto. Como tú lo haces al día de hoy con tus hijos, los herederos de todo lo que tú tienes. Y sin embargo, a veces le das una nota y le dicen, no me entren a la habitación. Jueguen en toda la casa, pueden jugar en el patio, en el garaje, brinquen y salten, pero no me jueguen en la habitación. Si tú estuvieras ahí cuando el padre da esa orden, pero ¿y por qué? Pues no quiero, punto. Él no tiene que darle un detalle específico a los hijos de por qué lo deben obedecer. En eso estamos todos de acuerdo. Se lo puede dar para que ellos tengan más información de por qué no deben entrar a la habitación. Miren, acabo de comprar un objeto que es rompible, se puede romper y no quiero que ustedes lo rompan. Por favor, voy a cerrar la puerta y no entren. ¿Y qué es lo primero que hacen los muchachos de que él sale? A abrir la puerta, rompen el objeto y salen huyendo, cierran la puerta y después nadie fue. ¿Quién rompió? Yo no fui, papi. Vamos a ver algo similar. Dios le dice al hombre, mira, todos los árboles son tuyos, todo el huerto es tuyo, todo lo creado es tuyo, solamente que no comas de este árbol. Y sigue diciendo, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos ya el propósito por el cual la mujer fue creada. Pero Dios, antes de comenzar a formar la mujer, oigan lo que hace, verso 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Observen aquí que Adán era un ser inteligente. Adán no era un muñeco. Tenía tal capacidad que Dios crea los animales y le encomienda a él, ponle el nombre que tú le quieras poner. Ven el lugar que el hombre ocupaba en el momento de la creación. Él era el gobernador de todo lo creado, dado por Dios. Y verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él pone los nombres, él observa que cada animal venía un varón y una hembra. Y así veía con las aves. Y él se ve y dice, pero yo no tengo ayuda idónea. Entonces, verso 21, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La primera operación en la humanidad la hizo Dios. La hizo Dios. Le abre el costado a Adán, toma una de su costilla y vuelve y cierra el costado de Adán. Y de la costilla, verso 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Ahora vamos a unir los versos.
Cuando a Adán se le da la orden de que le ponga los nombres a los animales, ahora yo puedo entender por qué Dios hizo eso. Dios quería traer a la conciencia de Adán la necesidad que él tenía de una ayuda idónea. No se iba a multiplicar él solo. No se iba a multiplicar con los animales, no se iba a multiplicar de ninguna forma si no tenía la ayuda idónea. Por eso es que Dios lo pone a pensar, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Él tenía la capacidad de analizarlo y lo hizo, pero están todos en parejas, menos yo. Excelente, mi hijo, muy buena observación, tienes un 100. Cuando Dios le hace la mujer, miren lo que viene a suceder. Hizo una mujer y la trajo a Adán, verso 23. Imaginen la emotividad de este hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, porque es una mujer tomada del varón, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando el hombre y la mujer son una sola carne, en el acto sexual, no hay otro momento. Se unen de tal manera y de tal forma que son uno, Entonces vemos que Adán, en un estado de éxtasis, le da la gracia a Dios por la creación de la mujer. Él se convierte en profeta diciendo, de ahora en adelante, cuando los jóvenes comiencen a crecer y ya sean hombres como yo, Adán fue creado un hombre adulto, no un niño, y ya sean hombres, y las mujeres sean mujeres como Eva, van a dejar a los padres y se van a unir en un matrimonio ellos dos, tal y como pasa al día de hoy. Así que, mis hermanos, la ideología de género, las relaciones fuera de ese ámbito de hombre y mujer, todas son pecados delante de Dios. Es lo que Dios está diciendo. La relación sexual con animales es pecado delante de Dios. Adán no la tuvo. A Adán no se le dio un caballo, un perro, una bestia. No, se le dio una mujer. Y antes de ello pecar, este hombre estaba extasiado en su esposa. Tuvieron relaciones íntimas. Y eso lo dice la Biblia, no Miguel Almanzar. Dice verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, que en medio de todo esto que hemos leído, ellos están disfrutando del amor que el Creador le concedió. Y están disfrutando de una relación de pareja santa, estaban desnudos y no había ningún problema porque no había malos pensamientos. Y estaban siendo fieles, él a ella y ella a él. Observen también que no hay dos Adanes. Observen también que no hay tres Evas. Es muy popular a los hombres oírlo decir, óyeme, que hay más mujeres que hombres en el mundo. Así que por datos estadísticos a cada hombre le tocan 10 mujeres. Sí, está muy bien, pero Dios no hizo 10 Eva para un Adán. Ese pensamiento tuyo también es pecaminoso. Y los hombres que ustedes vean en la Biblia, se llamen como se llamen, que tengan más que de una mujer, pecaron delante de Dios. Pecó Abraham, pecó David, pecó Jacob, pecaron todos. Por eso tenían que arrepentirse. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿qué resulta?
que en Génesis capítulo 3 vemos la tentación. Y observen cómo el tentador, que es muy habilidoso, coge a la mujer para conseguir ¿a quién? A Adán. Esto es importante que lo entiendan, si no, no van a entender el pasaje que estamos estudiando. Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo ¿a quién? ¿A Adán? No, a la mujer. A la mujer. ¿Por qué él va donde la mujer y no va donde Adán? Señores, ya él se dio cuenta que Adán está locamente enamorado de su mujer. Ya lo dijo, ya la disfrutó. Y hábilmente el tentador dice, Adán es un ser muy inteligente. Mira cómo le puso el nombre a todos los animales. Tiene una relación directa con Dios. Eva también la tenía. Pero él lo que está buscando aquí es que quien le ofrezca el fruto del árbol prohibido al hombre no es el diablo, sino Eva. Y hermanas, pongan atención cómo el maligno usó la mujer. Dijo a la mujer, una pregunta le hace, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Lo primero es que Eva no debió ni siquiera hablar. Ella debió voltearse y llamar a su esposo, que fue creado primero que ella, que fue el regente de toda la creación, y decir, Adán, ven acá por favor, mira esto, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y poner a Adán delante. Ella vio ese pasaje, o ese hecho, y comienza a hablar con la mujer. Primer error. Mujeres, la tentación le llega por lo que oyen. Así como a los hombres nos llega por lo que vemos, a ustedes le llegan por lo que se exponen. Ella le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tú estás mintiendo. De todos los árboles podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ella estaba muy consciente del mandato. Le dice, serpiente, o quien esté usándote a ti. No, eso no fue lo que Dios dijo. Dios mandó que comamos de todos los árboles, menos de ese. Menos de ese. Así que no esté poniendo las cosas diferente a lo que Dios ha dicho. Ya a partir de ahí, debió de dejar la conversación. Porque ya estaba viendo que quien estaba dominando a la serpiente la estaba conduciendo a un lugar difícil y de mentira. Y ella se lo corrige, pero lo deja hablar y ella se queda. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, de nuevo sigue con ella, no moriréis. No. Ustedes no van a morir. ¿Quién dijo eso? Dios le había dicho, no tomen, van a morir. Ella dice, no van a morir. Eso no es así. Es que él es muy radical. No van a morir. ¿Hacia dónde le estaba conduciendo? A tomar del árbol. Y oigan cómo la atrapa. Por eso le digo, sus oídos, mujeres, son su trampa. No moriréis, sino Eva, que sabe Dios, yo pongo allí el nombre porque es con ella que está hablando, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
¿Tú sabes qué es lo que pasa, Eva? Que Él no quiere que ustedes sean como Él. Él es poderoso, Él es sabio, Él es el más grande. Si tú comes de ese árbol, tú vas a ser una diosa. ¿Ven el engaño? Si Él conseguía que la mujer tomara del fruto, era casi seguro que Adán caía. Porque el hombre está ciego con su mujer. Está ciego con su mujer. Pero si él hubiera ido a hablar con el hombre con ese razonamiento que ya Adán tenía y el argumento dado por Dios, miren, muy probablemente Adán mataba a esa serpiente. Por eso es la forma de la tentación. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. La sedujo, la engaña y la llevó a actuar. Ahora, cuando ella come, ¿qué hace ella? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿No hubo discusión de Adán? Si vemos el cuadro, Eva argumentó por lo menos con la serpiente. Espérate, de todos los árboles podemos comer. Dios dijo, Adán no argumentó nada con Eva. Hombres, nosotros caemos ante los encantos de las mujeres. Y ellas lo saben. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por ver a Betsabé desnuda, cayó. Y no solamente cayó. Un hombre santo, fiel, justo, se convirtió en un asesino de inmediato. Mató al esposo de Betsabé, a Urías Eteo, levantó toda una red de mentiras alrededor, y eso trajo como consecuencia el juicio de Dios sobre la vida del rey que estaba llamado a ser un ejemplo de Jesucristo. David era un tipo de Cristo. Era un rey que Dios había coronado para mostrar la santidad de Dios hacia un mundo pecador. Por ver lo que no debía ver, cayó. Y eso viene desde Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí legalmente hablando? Adán, tú eras la cabeza de la creación. Ahora tú le has pasado todo tu poder a quien está en la serpiente. Todo lo que Dios había hecho se lo había dado al hombre. Y ahora el hombre, a través de la mujer, le dan a la serpiente que la Biblia identifica como diablo y Satanás todo lo que Dios le había dado a ellos. Cayeron. Y ustedes pueden en su casa leer el libro de Génesis, son 50 capítulos, y van a ver cómo comenzó el pecado a dominar al ser humano. Los primeros hijos que tienen Adán y Eva se matan entre ellos. Caín mata a Abel. Y de ahí viene de generación tras de generación hasta llegar al diluvio, cuando Dios ve toda la humanidad y dice, no vale la pena dejar al hombre vivo. Se han degenerado en su pecado y en su maldad. Entonces, con eso en mente, vamos a Mateo capítulo 4. El segundo punto que vamos a ver, Cristo, el segundo Adán. Cristo viene a la tierra, toma forma humana y viene a representar a toda la humanidad caída en el pecado. Por eso es que Él necesita ser bautizado. No porque Él había pecado, pero Él estaba sustituyendo ¿a quién? A pecadores. Así que el bautismo de Juan
era para pecadores y Cristo, que estaba sustituyendo legalmente a pecadores, debía bautizarse. Por eso es que le dice Mateo 3:15, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, oigan esto, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el sello de parte de Dios de que Jesucristo era el libertador de la raza humana. Al Adán pecar, se rompió la comunión con Dios. Al Cristo bautizarse, sube la comunión con Dios y Dios clama: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios aceptó el reto del diablo. Miren, para Dios hubiera sido muy fácil matar a Adán, matar a Eva, acabar todo lo creado y crearlo de nuevo. Pero si Él hubiera hecho eso, los ángeles, arcángeles, serafines y toda la creación hubiera visto: pero Él no es tan poderoso, yo lo puedo tumbar y yo puedo hacer que lo que Él desee no se cumpla. ¿Ven por qué no mató y acabó todo de una vez? No, Él dijo: mi palabra no cae a tierra. Yo creé y el mundo va a hacer lo que yo he determinado que haga, aunque el diablo esté en la cabeza del mundo. ¡Wow! Qué bueno que Dios aceptó el reto. Qué bueno que Dios aceptó el reto. Porque teniendo Satanás a todo en su mano, Dios comienza a torcerle el brazo con los hijos de Adán y de Eva, que ya se lo mencioné. Génesis capítulo 4, nace Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, verso 5, nace Abel, aparentemente su segundo hijo. Y Caín mata a Abel porque Abel obedeció a Dios y Caín no. Pero la pregunta aquí no es esa. La pregunta es: si todos ya eran pecadores, ¿cómo Abel obedeció a Dios? Sus padres habían desobedecido a Dios. Caín, su hermano, desobedece a Dios. ¿Y cómo Abel obedeció? Porque Dios tocó la mente de Abel, tocó el corazón de Abel y lo transformó. Cuando Dios le dijo: traigan una ofrenda, dice el texto que Abel fue y buscó entre todas las ovejas la mejor, la más gorda, la más bonita, porque el Dios a quien él se la iba a llevar era muy digno. Pero también dice el texto que Caín coge cualquier fruto de la tierra y lo lleva. Y dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso es lo que hace que Caín se llene de odio y mate a su hermano. Pero de nuevo, acuérdense, Dios crea al hombre, le da todo el poder al hombre y a la mujer. Ellos se lo pasan al diablo. Se supone que todo lo que venga de Adán y de Eva ya está bajo la maldición del maligno. Y teniendo a Satanás en el trono, Dios levanta a Abel y Abel destruye la maldad. No se deja llevar como se dejaron llevar sus padres. Él venció en medio de un mundo que había caído. Entonces eso nos hace ver que Dios es el que tiene el control, no el diablo. Por eso es que Cristo le dice a Juan: date tranquilo, déjame bautizar,
que aquí hay algo más que tú no estás viendo. Viene la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado, óiganlo a él y todo lo que él haga. Ahora vamos a Mateo 4:1, que fue con lo que comencé esta prédica. ¿Quién lleva a Jesucristo al desierto? Entonces, Mateo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Señores, Dios no echa pleito, no le huye a los pleitos, no le tiene a la demanda del ser humano. Dice, ya tú estás bautizado, tú eres el representante de la raza humana, ven que ahora tú vas a pelear con el jefe de la cabeza de los humanos, el diablo. Y es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto y le dice, Satanás, ahí está, haz con él lo que tú quieras. Miren, y mi énfasis por lo que subo la voz es por las aplicaciones que vamos a ver al final. Oigan esto, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí hay hombres. Cuando usted y yo tenemos un reto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y prepararnos porque vamos a un reto. Yo tengo que estar con mis sentidos bien despiertos para poder ganar. Miren el poder omnipotente y omnisciente de Dios. Cristo es llevado al desierto, un lugar inhóspito. No había agua, un sol abrasador que tumbaba a todo ser humano. Pero encima de eso, él dice, voy a ayunar 40 días y 40 noches. No voy a comer, no voy a tomar agua. Y vamos a ver qué pasa. 40 días. Satanás no se acercó en ningún momento. Y Cristo sin comida, sin agua y sin nada. Al final de los 40 días, dice el texto, tuvo hambre. Entonces, dice el verso 3, vino a él el tentador. ¿Qué es lo que le quiero enseñar? Adán y Eva estaban ¿dónde? En un paraíso. Con todo a su favor. Todos los frutos, todos los árboles, todos los animales. Y fueron vencidos por el maligno. Cristo va a un desierto. Y encima de estar en el desierto 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua, ya tiene hambre y está débil. Y viene a él el tentador. ¿Quién debió ganar este pleito? El tentador. Oye, él no es el poderoso. Él no fue el que venció a Adán y a Eva. Y miren lo que pasa. Y vino a él el tentador y le dijo, sí, eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la tentación? Porque uno lo lee y uno dice, ¿y cuál es la tentación? Óigame, la tentación fue la misma que a Eva. Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Sí, de todos los árboles podemos comer menos de este. Y él le dice, pero tú sabes por qué que él te dice que no coma de ese. Para que tú no seas igual a él. La engañó. Aquí coge a Cristo y le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, si todas las cosas en el cielo y en la tierra han sido creadas para ti, si tú tienes el poder de transformar lo que tú quieras y tú tienes hambre, coge esas piedras y dile que se conviertan en pan y cómetelas. Ustedes saben algo. Si Cristo decía a las piedras, conviértanse en pan, se convertían en pan. Se convertían en pan. Era verdad que él tenía ese poder. Hermano, pero ¿y de dónde saca usted eso? Por razones del tiempo, no lo puedo explicar todo, pero pueden buscar Juan capítulo 2, la boda de Caná. Le faltaba el vino a las personas.
van donde María, la madre de Jesús, y le dicen, mira, no tenemos vino en la boda. Y ella le dice, vayan donde él y díganselo, y hagan todo lo que él le diga. Y hay unas tinajas de agua que estaban a cierta distancia. Y ellos van donde Cristo y le dicen, se acabó el vino. Maestro, ¿qué hacemos? Y él le dice, traigan la tinaja de agua. Señores, pongan a pensar su mente, no se me duerman. Para hacer vino, y se lo dejo de tarea, vayan a su casa, hay que coger las uvas, hay que clasificarlas, hay que machucarla para sacarle el líquido de ella. Hay que fermentarla y eso toma un proceso de meses y de años. Para hacer un vino de alta calidad hay que dejarlo en bodegas durante un largo tiempo. Y Cristo coge y le dice, traigan esa tinaja de agua y désenla a la gente. En fracción de segundo el agua se convierte en vino. Pero no cualquier vino. Había una persona allí que era un probador profesional de vino. Y cuando él toma el vino, dice, hey, pero ven acá, le dice al dueño de la boda. Pero toda persona que hace una boda, da el primer vino delante y luego le da todo lo vino malo porque la gente se emborracha con el primer vino. Pero tú has hecho lo contrario. Tú has dejado el mejor vino para después y lo está dando ahora. Y ese maestresala estaba certificando el milagro. Esto no es agua, esto es un vino y un vino de alta categoría. Así que si Cristo le hubiera dicho a las piedras, conviértanse en pan, se hubieran convertido en pan. Pero ¿qué hubiera pasado? Que él hubiera desobedecido a su padre y obedecido ¿a quién? Al tentador, ya hubiera perdido. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Verso 4. Él respondió y le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te equivocaste, Satanás. Yo no necesito el pan. Lo que yo necesito es tener la voluntad de mi Padre a mi favor y eso es suficiente para la vida. ¿Ven la diferencia? Eva debió de pensar así. Tú no existías y Dios te trajo a la existencia haciendo un acto de prodigio de su poder. Cristo le dice a Satanás, no, tú no me vas a engañar como le engañaste a ella. Yo no necesito pan físico, yo necesito la palabra de Dios. La palabra de Dios, tener a mi Padre contento como lo estuvo cuando subí del agua. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, en el primer round, con un Cristo débil en el desierto, con 40 días y 40 noches sin comer, el diablo pierde. Óiganse bien, ¿quién tiene el poder? Sigamos leyendo. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, en su astucia, coge y dice, pero espérate, a diferencia de Eva, este conoce la palabra de Dios. Y dice, es con el conocimiento de la palabra. Mira, el Salmo 91, que es el que él le cita, el Salmo 91, verso 11 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Échate del monte, échate del templo. Le citó la Biblia. El diablo conoce la Biblia más que tú y más que yo. La citó.
él vio cómo Cristo citó a Deuteronomio capítulo 6, cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso está en Deuteronomio 8:3. Y ahora Satanás toma el Salmo 91 y le dice, lánzate. ¿Cómo lo vence el Señor? Verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una lucha agónica con un hombre que estaba débil, que estaba en una condición mínima de su poder, humanamente hablando, y él se aferra a lo revelado por Dios en esa Biblia que ustedes están leyendo. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no me tengo que lanzar de aquí. Yo no estoy llamado a tentar a mi Padre. Yo estoy llamado a obedecerlo y punto. En esta segunda tentación, el diablo queda también derrotado. Pero vean la tercera y van a entender todo lo que le dije de Adán y de Eva. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo. Yo le había leído en el verso 1 que el Espíritu Santo había llevado a Cristo al desierto. Ahora es el diablo quien toma a Cristo, lo eleva y lo lleva a un monte muy alto y le mostró, oigan lo que le muestra, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y oigan lo que le dice. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y cómo se lo podía dar? Porque ya Adán y Eva se lo habían pasado a él. ¿Ven lo que estaba en juego? Satanás saca la última de sus cartas y dice, wow, pero me ha salido más difícil de lo que pensaba. Ok, mira todos los reinos del mundo. Algunos analistas entienden que en la cima del desierto había una loma y probablemente él sube a Cristo a la loma y le da una visión angelical de todos los reinos y le dice, todo eso es mío. Wow, a dónde hemos caído. A dónde hemos caído. El diablo dominando a la humanidad. El diablo dominando a la humanidad. Y él se lo ofrece al Señor, sin tú y yo saberlo. Ya él estaba negociando a ti, a mí, a todos nuestros descendientes, o a nuestros padres y ancestros, con todos nosotros. Todo eso te lo voy a dar. Pero era con Dios que él estaba hablando. Y el Señor le dice, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Venció al maligno en su terreno, venció al maligno con sus propias armas y venció al maligno en lugar de todos los seres humanos. Dice, no, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero observen que Cristo no bebió agua y Dios, déjame comer algo. Yo te respondo ahora. No. En su debilidad humana, Él estaba enfrentando al ser más poderoso que había hundido a la humanidad. Ahora, el juego cambió drásticamente. Dice el verso 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, Cristo al vencer al maligno, se ha convertido en el nuevo Adán que tiene el control de toda la humanidad. Ahora Él le puede decir a la humanidad, síganme a mí, que yo vencí al mundo. Juan 17, verso 33. Oigan cómo lo dice Él. 16:33.
Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven por qué hace sentido ahora seguir, creer y vivir para Cristo? Él es el segundo Adán que venció al maligno, le quitó los reinos que tenía en la mano y ahora todos descansan en las manos del Señor. ¡Wow! Y eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Por qué siguió viviendo en la tierra todos los años siguientes hasta la crucifixión? Porque ahora Él tenía que vencer los pecados individuales de cada ser humano que Él iba a salvar. En su obediencia a la ley de Dios, Él fue vejado, maltratado, crucificado. Y cuando estuvo en la cruz, Él dijo, todo ha sido consumado. Lo que ellos no te podían pagar, yo lo pagué por ellos. Por eso, miren lo que dice Él en Juan 14:6. Ahí mismo, 2 páginas hacia atrás. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino que ustedes deben caminar para poder vencer al pecado, al mundo y al diablo. Yo soy la verdad. Lo que yo le estoy diciendo en mi palabra, que es la Biblia, es lo que va a vencer el pecado, el mundo y la carne. Ahora el poder está disponible para ustedes y el camino de la salvación ha sido abierto. Pero ¿qué pasa cada día, mis hermanos y amigos y a los que nos oyen? Que desde pequeños nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos siguen siendo esclavos de sus pasiones. Y ustedes ven los espectáculos, cómo llenan estadios con multitudes y uno se queda, pero siguen siendo esclavos, exactamente. Son esclavos del pecado que mora en ellos. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has pedido perdón al Señor por tus pecados y Cristo es tu Salvador, entonces tú vas camino al cielo. No porque yo lo digo, oigan al apóstol Pedro, Hechos capítulo 3. Al apóstol Pedro le preguntan en Hechos capítulo 3, verso 19, ¿cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Y qué le dice él? Capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de paz, y Él, Dios, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cómo puedo ahora liberarme de este castigo y de esta maldad? Dice Pedro, arrepiéntete, conviértete al Señor, pide perdón por tus pecados, acéptalo como tu Señor y Salvador. Y Él te va a traspasar la vida que Él tiene y que obtuvo cuando venció a Satanás. Por eso es que el Señor dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Vamos allá, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y ya estoy en las aplicaciones. Verso 7. Oigan cómo habla el Señor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué está él diciendo? Perdón. Que van a venir muchos falsantes. Van a venir muchos supuestamente pastores, pastoras, a llamar a las ovejas. Y dice el cuidado, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hizo el Señor? Dar su vida por ti, por mí, por todo el que sea parte del pueblo de Dios. Así que concluyo con esto. Ya hemos visto cómo el Señor venció al diablo, cómo venció al mundo, cómo venció el pecado. Ahora Él te manda a ti y a mí a que confiemos en Él, a que conozcamos aquella palabra que Él usó para vencer al maligno. Cuando la tentación venga a ti, que tú puedas razonar con el maligno y decirle, Dios dice que yo no debo hacer eso. Mira, pero tú tienes un campo pobre, de ti no hay futuro. Vamos a hacerte negocito. Tú en un bulto, tú lo entras, no dejes que lo vea la policía, y me lo lleva allí, y te voy a dar 50,000 de los grandes. Cristo viene y te dice, no solo de pan vive el hombre, no es del dinero que tú vas a vivir, es de Dios. Él te dio la vida y Él te la va a sostener. Tú no necesitas eso para vivir, no creas esa mentira. Mira cómo yo ando en un Mercedes, en un carro de marca y tú a pie. No importa. Porque el día que los dos estemos en la tumba, ni el Mercedes, ni el Bentley, ni ninguna marca le va a servir de nada a Él. Y el día que a los dos Dios nos levante en el juicio, ese vehículo y ese dinero lo van a hundir por toda la eternidad en el infierno. Mateo capítulo 25 dice, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue para el ser humano. ¿Cómo llega el ser humano al infierno? Cuando vive su vida conforme a lo que el diablo manda. El diablo te manda a mentir, a robar, a estafar, a engañar, a adulterar, a fornicar, a llevarte lo que no es tuyo. Aunque el mundo te aplauda, como le aplaude a muchos artistas que promueven a nuestra juventud hacia esa vida, al final van a caer. Van a caer. Y la Biblia dice claramente que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él va a destruir al diablo. Él va a destruir a los demonios. Y Él va a destruir a todo ser humano que no ha obedecido su palabra. Pero no se confundan. Destruir no significa dejaste de existir. No. Destruir significa que vas a estar en un lugar de tormento del cual no vas a salir nunca. Lucas capítulo 16, y con esto voy terminando. Pongan atención a estas dos personas. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¡Wow! Lo que todo ser humano quiere. Cada día fiesta, cada día banquete, con púrpura se vestía, con lino fino, y una fiesta con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ojo,
aquí no estamos hablando de que por ser pobre Lázaro se salvó. No. Lee bien el texto. Lázaro era creyente, había creído en el Señor. Y había creído en el Señor y estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. El texto lo dice más adelante. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Había creído, no se había hecho rico porque era un hombre íntegro, no robaba lo que no era de él, no mentía, no adulteraba, no fornicaba. Terminó como un mendigo. Pero llegó el día de la muerte para ambos. Y oigan lo que dice. Verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Uno fallece y Dios lo lleva a su presencia, que era lo que significaba el seno de Abraham. Ahora muere el famoso, el que hacía cada día banquete con esplendidez, el que tenía todas las marcas de los mejores vehículos, el que podía andar en la autopista a la velocidad que sea y nadie se metía con él. A ti y a mí nos ponen una multa, pero a él no, porque él está pegado. Y dice aquí, murió también el rico y fue sepultado. ¿Y qué pasó? Y en el Hades, una palabra griega que significa infierno o lugar de los muertos, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Oh, cambió el juego. Él vivía aquí en esplendidez y en fiesta. Ahora está en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero ve acá. Pues este es el mendigo que estaba en mi casa pidiendo migaja. Espérate, vamos a negociar. Esa era su mente. Todo lo conseguía con su dinero. Vamos a negociar. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, ese pedacito del dedo, la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Oh, pero cuando tú estabas vivo te hablaban. Echa para allá. Yo no pierdo mi tiempo con disparate. Ahora tú quieres que envíe a Lázaro. Ven que el problema de Lázaro no era la pobreza, era su fe. El rico no está diciendo: mira, este es un mendigo, wow, yo debí ser un pobre, vivía arrastrado. Lázaro aparentemente le habló del evangelio. Y por eso es que le dice: mándame a Lázaro de nuevo. Y oigan lo que le dice a Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Al Capone, que todo lo mafioso, Dios no le ha permitido levantarse. Si a ellos lo levantaran, ellos fueran los primeros que dijeran: no sigan nuestros pasos. Perdimos. Ahora mismo tú y yo lo que vemos son los Bentley, los BM, el Mercedes, la mansión, y eso nos llena los ojos. Cristo te está diciendo: hey, esto es lo que debe llenarte los ojos. Van a ir a un lugar de tormento donde eso no le va a servir de nada. Y Abraham se lo recuerda: tú tuviste tu bienes. Y Dios dejó, disfrútalo, haz todo lo que tú quieras. Pero ahora vino el momento de tormento. Y oigan lo que le dice: este consolado aquí, tú atormentado, además de todo esto, una gran cima
Esa palabra significa una gran división está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá de ustedes aquí tampoco pueden. ¿Y quién puso encima? Dios. Dios. Ahora Dios está dejando que el inconverso que vivió para el diablo vea su situación sin morir. La muerte va a huir de ellos, dice Apocalipsis 21 y 19 y 21. La muerte se va a apartar del ser humano y allí va a estar condenado por toda la eternidad, mirando lo que pudo haber sido su vida, y él no lo hizo, y él no la tomó. Entonces dice Abraham, no puede ninguno pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Oigan esta parte porque da deseo de llorar. Este hombre se ve atrapado y sin salida. Y ahora es que comienza a pensar. Y uno dice, pero ¿y él no pensaba cuando estaba vivo? El pecado ciega. Y el pecado ciega de forma tal que anubla el pensamiento. Cuando él se da cuenta que ya él no puede salir de allí, él comienza a pedir por sus hermanos que estaban vivos. Y uno dice, ¿qué? Verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Estaba consciente de los hermanos que tenía y estaba consciente que sus hermanos estaban vivos. Tengo 5 hermanos para que les testifique. Ven que es el evangelio lo que estaba en juego. Perdón. Para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A veces la gente quiere jugar con los muertos. Oye, yo quisiera ver a fulano, a sutano. Eso es imposible. Y el que te diga que es un medium que puede hablar y traerte, ese es un emisario del diablo, no le creas. Un engañador, porque entonces cuando supuestamente lo llaman, lo que te habla es de que no, yo estoy bien. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? El premio del domingo que viene, hay $100 millones y yo lo... mira el premio, juégate 42-12, el número que le diga. Eso no es lo que vemos aquí. Este hombre nos está diciendo, mira, hay 5 hermanos míos que no han muerto. Por favor, manda a Lázaro que le hable a ellos. ¿Ven por qué el problema de la salvación de Lázaro no era que él era pobre? Lázaro le testificó a este rico. Y él le dice, manda a Lázaro para que le hable a mis hermanos. Y oigan lo que le dice Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Saben lo que le estaba diciendo, mi hijo? Ellos tienen una Biblia en su casa, que la lean. Nuestro país y el mundo es tan cabuloso y supersticioso que todo el mundo tiene una Biblia en su casa, eso es verdad, y la ven en el Salmo 91, para que espante los espíritus. Pero es que ella no viene a espantar los espíritus, ella viene a hablarte a ti para que tú seas salvado, que es lo que tú necesitas. Y le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él conocía a sus hermanos, eso es lo que duele. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Óyeme, yo no quiero que vengan aquí. Mándale a uno de los muertos que vaya y le hablen. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, la salvación es única
aquí y ahora. Cuando cierres tus ojos, si no te habías arrepentido, ya no hay nada que hacer. Aquí y ahora, y no tienes que pagar nada, no tienes que darle una ofrenda, no tienes que venir aquí y construir un palacio para esta iglesia, no. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a todos los pecadores gratis. Él pagó lo que nadie podía pagar y lo único que demanda de ti es arrepentimiento y fe en Él. Eso es todo. Que leas su palabra para con ella poder defenderte de los ataques del maligno. Así como el Señor venció al maligno, venció al pecado, venció la carne, venció al mundo, tú y yo lo podemos hacer si conocemos su palabra. Pero si tú no la conoces, te vas a dejar engañar. Para concluir, no te vayas de aquí si tú no has conocido al Señor. ¿Y cómo lo conoces? Allí donde está, pídele perdón a Dios. No es a mí. No a ninguno de los hermanos que hay aquí. Allí donde está, en tu casa, en tu habitación, manejando tu vehículo, habla con Dios, Él te oye. Dios es una persona. Señor, perdóname, yo he mentido, yo he robado, yo he estafado, yo he hecho todo lo que tú dices que no haga, pero me arrepiento y quiero hacer tu voluntad. Y dice Cristo, en aquel momento serás salvo. En aquel momento serás salvo. Que Dios se apiade y tenga misericordia de muchos que todavía no han vencido al maligno porque no se han sometido a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu voluntad. Oh Padre Celestial, salva a muchos. Ten misericordia, Señor. No permitas que sigan ciegos ante las ofertas de este mundo, ante las tentaciones del maligno, ante los placeres que el mundo ofrece y que son para nuestra ruina. Ten misericordia y sálvale. Tráele a los pies de Cristo antes de morir y partir de este mundo. Te lo pedimos en su nombre y gracias por ese éxito, esa victoria que el Señor tuvo para cada uno de nosotros que nos apropiamos de ella. A ti la gloria, mi Dios, te lo pedimos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén.